Quiero saludar a quienes puedan estar escuchando a través de la radio, a través de Facebook, a través de cualquier otro medio por la grabación de este video o audio que pueda repartirse y difundirse. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, también debes saber esto. O sea, Pablo le insiste a Timoteo, tienes que estar consciente, tienes que saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué clase de tiempos? Peligrosos. Hermanos, es muy peligroso el tiempo en que estamos viviendo, no solamente por las cosas que están ocurriendo con el COVID, con la ola de asaltos. La ciudad de Coronel Oviedo estuvo inmersa en una ola de asaltos en los últimos días. Lo simpático es que la policía logró detener a una banda de asaltantes de varios locales comerciales. Se les vio en el video entrando, robando, asaltando despiadadamente a una familia. Le agarra a la policía y la fiscalía les suelta. ¿Por qué? Porque ese es el sistema del Código Penal blando diseñado por el diablo para que abunden los malhechores. Pero hay una palabra muy clave en esto. Dice, en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero que nos vayamos un ratito a Mateo capítulo 8, versículo 28. Mateo 8, 28. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Y lo que quiero es llevarles a un término griego. Dice que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Escuchen la palabra que utiliza la Biblia aquí. Feroces en gran manera. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué les llevo aquí de aquello que nos decía Timoteo? Porque de acuerdo a los estudiosos, la Biblia se escribió en griego, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento en total se escribió en idioma griego. Y solamente la palabra peligrosos que tradujeron aquí en 2 de Timoteo 3:1, la palabra peligrosa o peligroso no se traduce como peligroso. Es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a la ferocidad de los endemoniados gadarenos. Y solamente 2 veces aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por los endemoniados que eran feroces y por los tiempos que vendrán que serán feroces. O sea, Pablo está diciendo, vendrán tiempos feroces. Mucho se habla hoy día de todo lo que está pasando, que la vacuna es buena, que la vacuna es mala. Hay muchas clases de vacunas, en realidad son 10 laboratorios los más importantes que están trabajando en ello. La vacuna de Rusia y la vacuna de otros laboratorios utiliza el método tradicional de extraer parte de la encina del virus para hacer una replicación del virus de manera inofensiva para meter en el cuerpo que se convierta en defensa para el virus que ataca. Es un método muy tradicional en toda la obtención de vacunas contra virus. Pero también está la de Pfizer y Moderna, que utiliza una nueva tecnología absolutamente genética que consiste en introducir información a través de unas enzinas, de una microtecnología que entra en nuestro cuerpo, entra en los códigos de nuestro ADN ya, para enseñarle a nuestro ADN a defenderse del virus, a generar las propias herramientas, las enzimas necesarias para bloquear al virus. Es una práctica de pura tecnología y ciencia genética, muy avanzada, pero al mismo tiempo muy peligrosa, porque se está experimentando con eso. ¿Y qué pasa si estos entran en nuestro ADN y empiezan a generar códigos equivocados? Se puede generar toda una generación de personas
con código genético alterado, hermanos. Y según ellos garantizan, eso no va a pasar. Yo les invito a que ustedes mismos puedan entrar en la página web de Laboratorios Moderna, Moderna Laboratories. Y allí van a encontrar 1.000.000 de informaciones explicadas por los mismos científicos de la empresa de cómo están logrando este tipo de vacuna. También de Laboratorios Pfizer hay mucha información y en algunas de esas se les chispotea a los científicos cosas que ni ellos pueden explicar. Pero no digamos que la vacuna no tiene nada que ver en esto y simplemente miramos el deterioro de la sociedad. Cómo hay gente cada vez más abundan los ladrones, abundan los asaltantes, la inseguridad va creciendo. Y Pablo dice, vendrán tiempos feroces. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta lista, ya lo hemos visto en una oportunidad, consta de 18 puntos en total, 18 puntos, que son prácticamente la manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre en su total expresión. Vamos a destacar tan solamente los 3 primeros. Hombres amadores de sí mismos. Estamos viviendo en una sociedad donde la gente se ama demasiado a sí misma. Y esto es increíble, hermanos, cuando vemos en la iglesia, en los líderes, en pastores, en diáconos, en obreros, amarse a sí mismos. Uno puede ser profeta, puede ser evangelista, uno puede ser maestro y todo lo que hace es para satisfacer su ego. Se aman a sí mismos. Y si eso ocurre en la iglesia, ¿cuánto más ocurre en la gente del mundo? Y Facebook es una manifestación clara de esto. Ya decía yo que no está mal que una mujer o un varón de tanto en tanto se publique una selfie y comparta la belleza que Dios le haya dado a cada uno, ¿verdad que sí? Una mujer tiene derecho a sentirse linda, coqueta en un momento y sacarse una selfie y publicar en su Facebook, está bien. Pero hay gente que vive haciéndolo, vive de eso. ¿Y cuál es el denominador común? Mi esposa siempre me dice, seguro que le dijeron tal cosa. Qué hermosa que estás, Ami. Qué linda que estás, sobrina. Qué guapa que estás, mi tía. Todos, absolutamente todos dicen exactamente lo mismo. Y no solamente en mujeres, hay hombres también. Increíblemente hay muchísimos hombres que hacen lo mismo. ¿Qué pinta mi socio? ¿Qué tal cosa? Se publican en el gimnasio y le dicen cosas de su cuerpo, de su músculo, de su tal cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano de este tiempo desesperadamente necesita ser aprobado. Vivimos en la generación de la desaprobación. Los padres no tienen tiempo para estar con sus hijos, andan detrás del dinero. Andan de aquí, andan para allá, reunión aquí, el club allá, el tal cosa, el gimnasio, todo el mundo anda de aquí para allá. Entonces los hijos se sienten solos, alejados de sus padres y no reciben seguramente esa aprobación necesaria, que tampoco tiene que pasar al punto de la sobreestimación del hijo, que también genera aquello que la Biblia dice: si consientes demasiado al niño, este avergonzará a su padre.
Entonces hay un balance entre todo esto, pero se nota en la sociedad. Uno cuando asiste a las reuniones de clubes o reuniones, yo antes me iba a esas reuniones de esos clubes que andan por ahí, que no quiero decir sus nombres para que no se sientan ofendidos, donde supuestamente hacen cosas de caridad o de aquello de lo otro para sacarse fotos y sacar en las redes sociales y que la gente les aplauda. Jesús dijo que las cosas que ustedes hagan no sean para que reciban los aplausos del mundo, sino que vuestro Padre Celestial que ve, Él sea quien les complazca, que se complazca de ustedes. Entonces encontramos a una generación de personas amadores de sí mismos. ¿Cuántos se van? Y hay un dibujito muy lindo que le pasa supuestamente una caridad a un pobre y hace la selfie y después guarda lo lindo que le pasó y le da algo feíto y supuestamente para el Facebook era lo más lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente quiere que le ponga, wow, qué buena obra fulano, qué linda obra de caridad mengano, y así la gente llena su ego. Dice también que habrá avaros. ¿Y qué es avaros? Avaros significa personas que aman al dinero, personas tacañas, miserables. Yo conozco gente muy miserable, muy pero muy miserable, que tiene muchísimo dinero, pero que todo lo quieren para sí. Pareciera ser que el dinero se va a acabar sobre la faz de la tierra. Y es increíble que cuando los ricos tienen más quieren. Parece que hay una necesidad verdaderamente infinita de ganar más y más dinero. Y ahí entran muchos, la mayoría de los políticos. Los políticos se basan en la avaricia. Todo pasa por el amor al dinero. Pablo dice simple y sencillamente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si atendemos el arranque de la carta de Pablo a Timoteo, le dice, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos o feroces. ¿Cómo Pablo pudo entender esto hace casi 2000 años? Porque Pablo recibió la revelación del Espíritu Santo de que la naturaleza humana es degenerativa. Los que hablan de la teoría de la reencarnación dicen, el hombre va evolucionando, dice. Miren, ahora ya hay mucha evolución, ya se permite el aborto, el matrimonio en personas del mismo sexo, es la evolución del hombre siendo más tolerante. ¿Qué evolución ni qué nada? Degeneración es lo que hay. Perversión. Entonces Pablo mira la naturaleza y encuentra que hay corrupción en la naturaleza humana. Y la corrupción en la naturaleza en general es irreversible. ¿Qué significa eso? Quiero que mañana, si se acuerdan, compren una manzana y pongan sobre la mesa como centro de mesa en la casa. Y van a ver que después de algunos días esa manzana va a empezar a corromperse, a descomponerse. Y todo el intento que puedan hacer no va a evitar que la manzana se corrompa, se degenere, se destruya. Van a decir, voy a poner en la heladera. La heladera, por el clima fresco que tiene adentro, podrá detener un poquitito más la corrupción de esa manzana, pero no va a poder evitar. Tarde o temprano, en la naturaleza, la corrupción va hasta el final. Si lo dejan afuera, sobre una mesa, van a encontrar que tarde o temprano solo quedará un montón de fibra putrefacta. Y Pablo veía eso en la naturaleza del carácter humano y por revelación del Espíritu Santo empezó a medir en la proyección del tiempo cómo la sociedad se iba a ir descomponiendo. Dios, sin embargo,
podemos decir, ¿y por qué Dios no interviene en la sociedad y hace de la sociedad más justa, más humana y más fraterna, como decimos como maestros de ceremonia muchas veces? Bellas palabras. Pero es imposible a la luz de la involución del hombre en los últimos 40 o 50 años, es imposible pensar que la humanidad se encamina hacia una humanidad más justa, más fraterna y más humana. Al contrario, cada vez más los lazos de amistad, de hermandad, de fraternidad se van muriendo. Y el COVID-19, entre una de las cosas que logró en este aislamiento social, entre comillas, es el distanciamiento de personas, el enfriamiento de las relaciones humanas. Recordarán ustedes, los nietos que aman a sus abuelos no le van a visitar porque le pueden contagiar. Una verdad, es cierto, detrás una consecuencia: enfriar el amor de las personas. Jesús dijo, será tanta la maldad en aquellos días que el amor de muchos se enfriará. Entonces miramos que Dios no va a intervenir así como para tocar el corazón de los hombres, ablándense corazones de hombres. No, Dios tiene una solución diferente. Y vamos a mirar lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios. Vamos a mirar rapidito, no va a ser larga esta prédica, solamente 2 horas. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La forma en que Dios opera es a través del nuevo nacimiento. Dios no va a hacer que toda la sociedad se vuelva como zombies obedientes y buenos, sino que a todas aquellas personas que quieran recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, para ser sellados por el Espíritu de la promesa, que esas personas nacerían de nuevo y adquirirían por medio del poder del Espíritu Santo una nueva naturaleza. Y esa es la forma en que Dios está rescatando a hombres y mujeres de la naturaleza del pecado y de la corrupción del carácter y de la carne. Y aquellos que reciben a Cristo no pasan a ser perfectos del día a la noche, pero empezamos a tener un crecimiento, un caminar, un entendimiento constante de lo que el Espíritu Santo nos quebranta, que está mal en nuestra vida, y tratamos de crecer, madurar como nueva criatura en Cristo Jesús. Y también es tan hermosa esa frase que dice, aquel que empezó en ti la buena obra lo llevará a su fin. ¿Y quién es el que empezó la buena obra? El Espíritu Santo. Hermanos, el amor propio, el amor al dinero y la vanagloria están presentes en la sociedad de una manera increíble. Miren lo que dice Pablo también escribiendo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo 6, 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia. Y este amor al dinero es lo que hace que la gente hoy robe, que la gente mate, que la gente quiera más dinero. ¿Para qué? Porque dice que tiene una raíz, es raíz de todos los males, dice. Y esa raíz necesita un lugar donde crecer. ¿Dónde crece? En nuestro egoísmo, en nuestra vanagloria. ¿En qué sentido? ¿Para qué sirve el dinero? Para financiar placeres.
¿Para qué quiere la gente millones? Un conocido ex siervo de Dios que pasó a incursionar en la política y ocupa un puesto muy importante en el gobierno nacional, era siervo de Dios y hoy es un corrupto de primera categoría. Y no solamente eso, dice que hace desfilar modelos en su oficina. De ser siervo de Dios a ser político, de ser político a ser corrupto, de ser corrupto a ser un pervertido, que ya ni a su esposa le hace caso. Qué triste dejar el servicio a Dios para servir a la política. A veces que la gente me dice, el cristiano tiene que incursionar en la política, y yo les digo, no. En la política no vamos a cambiar nada, porque la política es el centro de la corrupción de todo el sufrimiento humano en la actualidad. Y la política no va a cambiar. No y no. La política va a seguir siendo corrupta, degenerada y perversa, porque es la naturaleza de la política y del gobierno humano. Vamos a mirar que también al citar Pablo toda esta larga lista de personas que él le da a Timoteo cuando habla de amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, termina diciendo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita, dice Pablo. A nosotros los cristianos, Pablo nos dice, en el mundo van a encontrar gente y queremos predicarle a la gente. Yo quiero predicarle a la gente. Y hablo con mucha gente, ricos y pobres. Y hay veces que hago un esfuerzo intelectual, espiritual, de presentarle a alguien a Cristo y me doy cuenta que cierra totalmente. Su ego, su propio entendimiento de la vida prevalecen por encima del entendimiento de aceptar que Jesucristo es el Salvador. Y Pablo dice, evítalos. Porque aunque tienen apariencia de ser buenas personas y están metidos en cosas raras, no gastes tus palabras con ellos, no van a entender. Es necesario que sea el Espíritu Santo el que abra el corazón y el intelecto de la gente para que puedan recibir la luz del Evangelio. Vamos a mirar, sin embargo, que la apariencia de piedad tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué? La apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Y esto nos puede tocar a nosotros como iglesia. Es más, en el contexto en el cual Pablo escribe, no le está escribiendo al mundo, porque Pablo no utilizaría la piedad para gente del mundo, utiliza para gente de la iglesia. Y dice Pablo, en la iglesia hay gente que tiene apariencia de piedad. ¿Y saben cuáles son los escudos que se utilizan? Los dones del Espíritu Santo. Mucha gente finge hablar en lenguas y solo dicen, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Para creer que son piadosos, pero en el fondo no están haciéndolo bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay gente que se cree profeta. Dios habló conmigo esta mañana. Conozco muchísimos predicadores que cuando van a empezar su prédica un domingo en su culto dicen, esta mañana estuve hablando con Dios, como si fuese su cuate con el quien estuvo tomando mate. Sin embargo, escucho a grandes siervos de Dios que no dicen, Dios me dijo tal cosa o Dios escuché de Dios tal cosa. La manera correcta es, siento de parte de Dios decirles esto. Porque Dios no habla así en este tiempo. Ha de haber muy escasamente 1 en 10 millones con quien Dios se siente a tomar un mate y le diga, hola fulano, ¿qué tal? ¿Cómo va tu iglesia? Invítame tu mate, che. ¿Qué tal si hoy predicas sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro? No. Esa es una fantasía
que muchos pastores utilizan para hacerles creer a sus fieles que Él es el súper escogido que habla con Dios en todo tiempo. Hablar con Dios para nosotros es orar, doblar nuestras rodillas y ponernos en comunión con Dios, y en esa oración recibir dirección del Espíritu Santo en nuestro ser. Yo no escuché nunca a Dios aquí. Les mentiría si les digo. Lo máximo que experimenté fue cuando empezó la pandemia y una mañana me sentí muy apesadumbrado, preocupado como papá. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos si esta cuarentena hace que la gente quede toda con hambre y no hay más trabajo y no hay más plata? Y yo tengo una esposa y tengo hijos a quienes dar de comer. Y me entró un pitú sobre mi alma. Y me senté y vino a mí así, se apoderó de mi mente. El justo por la fe vivirá. No es que Dios me dijo, Rigo, no te preocupes, che. No, la palabra que ya está escrita aquí, que ya está revelada aquí, retumbó en mi ser. Y eso para mí es que Dios te diga, el justo por la fe vivirá. ¿Y saben por qué vino de Dios? Porque mi ser se transformó. Esa sensación de negativismo que tuve se fue y me levanté sonriendo de aquel lugar y dije, el justo por la fe vivirá. Nada nos va a faltar. Y en plena pandemia tuvimos uno de los años más bendecidos en el 2020. Porque creí en Dios y le creí a Dios. Y el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. En las iglesias hay mucha gente que se ama a sí misma, que cree que esa piedad que transmiten como un acto religioso le impresiona a Dios. Y yo les voy a decir una cosa, Dios es totalmente antirreligión. Es más, hablando de la religión, Pablo dice clara y sencillamente que el Dios de este siglo, Dios en minúscula, refiriéndose al diablo, les cegó el entendimiento a los religiosos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El objetivo de la religión es ponerte a ti en el centro de la supuesta fe o de la caridad que practicas, pero no resplandece la luz del evangelio, salvo casos que sí, hay personas que hacen cosas buenas y practican actos de piedad por una sublime y sincera relación con Dios. La religión, podemos decir, es el egoísmo humano disfrazado de fe. El egoísmo humano disfrazado de fe. En la religión, las obras salvan. En todo lo que termina en ismo, catolicismo, inclusive protestantismo, jehovismo, en todo, cuando el hombre pasa a ser el centro y mi obra me pone bien con Dios, entonces yo paso a ser el centro. En la verdadera iglesia yo soy un simple, a veces hasta se puede decir miserable pecador, siervo inútil de Dios, que no tengo nada de qué jactarme, pero que Dios usa mi vida. Hay veces que le digo al Señor, Señor, ¿quién soy yo para que uses mi pobre vida, miserable y mezquina, para predicar tu palabra? Mateo 16:24, el Señor dice que hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Él dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Negarse a sí mismo. ¿Cómo queremos hacer lo que yo quiero? Yo hoy quiero irme a la iglesia, yo no quiero irme a la iglesia, yo no voy a hacer, yo voy a hacer yo, y no ponemos la voluntad de Dios primero. ¿Qué quiere Dios que haga hoy con mi vida?
Entonces, cuando yo pienso en Dios, mi compromiso es con Dios, no con los hermanos, no conmigo mismo. Mi compromiso es con Dios. Entonces yo me niego a mí mismo, dejo de hacer lo que yo quisiera hacer y hago la voluntad de Dios. Y también dice, debe tomar su cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? La muerte de nuestro ego interior. Ese yo quiero o ese yo no quiero. Ese no es lo que vale. Ese tengo que crucificar y hacer lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Las iglesias hubieran sido mucho más fuertes, mucho más poderosas en el mover del Espíritu Santo si cada uno de nosotros y sobre todo los pastores y líderes con más frecuencia pensásemos en lo que Dios quiere para tu iglesia hoy y no en lo que yo quiero. Y cuando pensamos en lo que Dios quiere y le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y nos ponemos en el mover de Dios, vamos a obtener mejores resultados. Pero hay algo que me gusta de la cruz, en una frase que escuché a un predicador. La cruz, ¿qué significa tomar la cruz? Muchas veces creemos que Dios tiene que mandarnos una enfermedad para castigarnos, y que de ese castigo de dolor y sufrimiento yo tengo que aprender a caminar con Jesús. Dice este predicador, tomar la cruz significa que la cruz es el lugar donde tu voluntad y la voluntad de Dios se cruzan. ¡Wow! La cruz es donde la voluntad de Dios y tu voluntad se cruzan. Y tomar la cruz significa dejar mi voluntad y que se haga la voluntad de Dios. Eso es tomar la cruz. No mi satisfacción, no mi deseo, no lo que yo anhelo para un día de una forma u otra, sino de que la voluntad de Dios sea perfecta en mi vida. Lucas 14:25 narra, voy a leer brevemente, Lucas capítulo 14, 25, un ejemplo muy claro de cómo funciona el tema de seguir a Jesús. Dice que, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Todos vamos con Jesús. He decidido seguir a Cristo. Pero volviéndose Jesús les dijo, hey, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y también a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y aquí tenemos un serio problema porque todos quisiéramos ser discípulos de Jesús, siervos de Jesús. Todos caminamos hacia Jesús. En el caminar con Jesús, hoy la gente, el cristianismo busca show. El mega concierto de mega fulano. Se gastan 200, 300 mil dólares para un mega concierto. Y el cristianismo busca ese show. Otros buscan milagros. Se van a las grandes campañas evangelísticas por el milagro, no por el que hace el milagro. Y esos son los que iban con Jesús. Ellos iban porque Jesús hacía milagros, porque repartía panes, hacía multiplicación de panes. Y entonces la gente, wow, vamos detrás de ese, yacaruta gratis. Pero Jesús dice, si alguno de ustedes piensa que por estar caminando detrás de mí van a ser mis discípulos, que se les quede claro que van a tener que negarse a sí mismo y aborrecer. Ahora, esta palabra aborrecer no significa odiar o despreciar, sino que simplemente significa que la voluntad de Dios tiene que estar en mi vida por encima de la voluntad de lo que quiere tu papá.
Hay jóvenes que conocen a Cristo y sus padres le dicen, de como hay tal religión, ve. De como hay tal parte, ve. Ni de tradición, ni de mantener. Pero ese hijo encontró a Jesús, nació de nuevo, el Espíritu Santo puso un fuego en él y le desoirá a su padre para obedecer a Dios. Y la misma cosa con los hijos, con los hermanos, con la esposa, con el esposo. Cuando se interpone la voluntad de mi esposa con la voluntad de Dios, yo tengo que decidir por cuál optar. Y la misma cosa mi esposa. Cuando ella quiere hacer la voluntad de Dios y yo soy un obstáculo, ella tiene que desecharme a mí y obedecerle a Dios. Porque dice la Biblia que es mucho más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hermanos, ya sabemos que seguir a Jesús es un compromiso mucho más allá de todo lo que simplemente podemos imaginar. Ahora, si miramos de nuevo que vendrán tiempos feroces, quiero cerrar con lo que viene en la permisividad de Dios. La permisividad de Dios. Podemos decir que estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos. El mandato de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, masón, Illuminati, va a instalar el nuevo orden mundial. La política mundial se le ajustó inmediatamente. ¿Qué hizo el gobierno de Paraguay? Le puso en el portal de las relaciones internacionales de nuestro país a Euclides Acevedo. ¿Quién es Euclides Acevedo? A nivel de América Latina, Euclides Acevedo es gran maestro de la Orden Suprema del Rito de York, uno de los más altos cargos de la masonería en toda América Latina. Él es grado 33 supremo. ¿Y qué significa? Que los gobiernos empiezan a alinear la masonería al gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para preparar lo que el mismo Euclides Acevedo dijo durante la pandemia. En el corazón de la cuarentena, él dijo, la vida no va a volver a ser igual después de esta pandemia. Se va a levantar un nuevo orden mundial. Y en ese tiempo estamos. Pero en este contexto del tiempo hay una cosa que Dios ha hecho a la humanidad. Me gustó una frase. Dijo alguien por ahí, hace tanto tiempo que el hombre quería ser rey, que Dios le mandó una corona. Hace tanto tiempo que el hombre quería ser rey del mundo y ahora ya tiene su corona. Saben ustedes, ¿verdad? Coronavirus. Estamos en el tiempo de la permisividad de Dios. Si miramos los 4 jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6, con todos los jinetes encontramos que hay un detalle importante. Capítulo 6, versículo 2. He aquí un caballo blanco, el primer jinete, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, se le dio, se le permitió. El segundo sello, ven y mira, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder. ¿Quién le da poder? ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Tú no tendrías poder sobre mí ni un chiquitito si no se te hubiera sido dado desde lo alto. Cuando miramos el tercer sello también dice que un caballo negro y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. A este no dice que se le dio, pero en el cuarto sello nuevamente un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad para matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Qué es la permisividad de Dios? En Samuel capítulo 8, el pueblo se rebela contra Samuel. Dios gobernaba a Israel a través de profetas. Samuel se estaba poniendo viejo, empezó a delegar a sus hijos. Al pueblo no le gustó cómo se manejaban sus hijos. Y entonces vienen y con cartelitos así empiezan a poner, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y
Dios le dice a Samuel, el pueblo no se levanta en contra de ti, sino en contra de mí mismo, dice Dios. Porque quieren rey, desechándome a mí. Y ya que quieren rey, les voy a dar un rey, le dijo Dios a Samuel. Y les mandó justamente al rey Saúl como el primer rey, un rey déspota que se vivió, hasta sacerdotes mató ese hombre. Y si ustedes leen todo el capítulo, Primera de Samuel capítulo 8, van a encontrar que Dios le advirtió al pueblo que ese rey iba a abusar de sus mujeres, iba a violar a sus doncellas, iba a explotar a sus adolescentes en los campos, que iba a hacer lo que quería, que se iba a adueñar del dinero público. Eso ya estaba hace 3000 años establecido. Entonces Dios le dijo al pueblo, ¿quieren? Sí, queremos rey. Bueno, ahí tienen a un rey. Y les dio el reinado a la casa de Israel. Todos los reyes de Israel se pasaron cometiendo errores. Inclusive Salomón, aquel que recibió sabiduría como ningún hombre sobre la faz de la tierra, antes de ti ni después de ti. Salomón se volvió a la idolatría pagana de Egipto y de otras culturas por culpa del amor de una mujer. Es que siempre se dice que la mujer tiene más poder que 10 tractores. Los grandes imperios que fueron sacudidos por mujeres. Juan el Bautista fue pedido al rey Herodes, creo que Salomé se llamaba su esposa, y le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y trajo maldición. Hermanos, vemos que Dios permitió que tengan rey. En Apocalipsis vemos que a los jinetes del Apocalipsis se les permite hacer lo que van a hacer. En Apocalipsis 22:11, quiero que miremos, ya estoy terminando, por favor, aguántenme un ratitito más. Apocalipsis 22:11, dice aquí la palabra de Dios. Y este es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la permisividad de Dios. Dios dice, bueno, hagan lo que quieran. Queremos aborto, hagan. Queremos matrimonio homosexual, ¿está bien? Hagan, no hay problema. Dios le da al hombre ahora como diciéndole, peyapo sea, pero aténganse a las consecuencias. Y dice aquí, el que es, 22:11, el que es injusto, que sea entonces injusto todavía, dice Dios. El que es inmundo, nambrena, que sea más inmundo si quiere. Pero el que es justo, y a nosotros nos llama que practique más la justicia, y a nosotros nos llama y nos dice, el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Saben cuál es el mejor don del Espíritu Santo que podemos pedir en este tiempo? La capacidad de negarnos a nosotros mismos. Y a medida que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de vencernos a nosotros mismos, la santidad crecerá en nosotros. El peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Yo soy mi enemigo. Cada uno tiene su peor enemigo en sí mismo. El carácter, el capricho, lo que cada uno de nosotros queremos hacer. Queremos satisfacer nuestro ego, queremos satisfacer nuestros placeres. Y eso es lo que nos identifica en nuestra naturaleza humana. A medida que aprendamos a negarnos, vamos a obtener victoria sobre el pecado y vamos a tener mayor santidad. Pero ahí hablando otra vez cuando Pablo cierra a Segunda de Timoteo capítulo 3, la lista de los pecadores de este siglo, le dice que tendrán apariencia de piedad mucha gente, pero a esos evita. Y quiero mirar Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. En el versículo 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban parados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Miren que estos ángeles no son ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque están atados. 4 ángeles atados. ¿Quiénes son 4 ángeles caídos? Y son el príncipe de Persia, el príncipe de Babilonia, el príncipe de Egipto y el príncipe de Roma. Los 4 principados que manejaron todas las guerras de la historia. Y me anda sorprendiendo algunos sueños de mi esposa. Hace poco soñó que un gigante caminaba por las calles, ¿verdad? Y cuando él caminaba por las calles, la gente corría todo. Era un ser musculoso, gigantesco, que caminaba así de una manera asombrosa. Era más alto que las casas, dijiste, muy grande. Grande en gran manera. Y ella soñó y me contó y no le hice mucho caso, pero el otro día en Ciudad del Este, cuando estábamos yendo por una calle, me dice, ese es con el que yo soñé. Y me interesó mucho, porque era el cartel por una casa de venta de juegos. Y era un póster grande que agarraba toda la puerta y me dice, con ese es lo que yo soñé. Y me tomé mi tiempo y me di la vuelta y retrocedí y nos quedamos enfrente y me dice ella, exactamente a ese es lo que yo le soñé. ¿Y qué es ese? ¿Es alguna película? Dije yo. Y los chicos me dijeron, ese es de la serie Dios de la Guerra. God of War, de un dibujito de PlayStation. De un jueguito de PlayStation. God of War, el Dios de la guerra. ¿Y saben qué? Estos que se van a levantar son los espíritus, los ángeles caídos que van a desatar las grandes guerras de la humanidad. ¿Y qué significa ese sueño? Que estos demonios ya están preparándose para levantarse y atacar al mundo. Por eso Pablo dice, vendrán tiempos feroces. Y aún así, en medio de todo aquello, miramos en Apocalipsis 9, y dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En pleno juicio de Dios, la humanidad temblará. Serán feroces los tiempos. Caerá meteorito, caerá un asteroide, habrá terremotos, habrá ladrones, asaltantes de manera feroz por las calles. Habrá todo tipo de maldad, de desastre, de degeneración por las calles. Como los días de Sodoma y Gomorra, así será, cruel, despiadado, perverso. Y cuando alguien trate de predicar a esa gente, dice la Biblia, no se arrepentirán de sus pecados, ni de su idolatría, ni de sus hechicerías, ni de sus hurtos, ni de nada. ¿Por qué? Porque Dios ha dado la sentencia para ese tiempo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero nos hace un llamado. Tienes una chispita de santidad dentro de ti. Tal vez sea muy chiquitita porque Facebook demasiado roba nuestra comunión con Dios. Hay una chispita de santidad, sin embargo, que está buscando allí, así como esas estrellitas que se prenden en la Navidad, tratando de prenderse y crecer. Y dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, al que es santo, santifíquese más. ¿Y cómo vamos a santificarnos más? Negándonos más a nosotros mismos y haciendo más la voluntad de Dios.
y sobre todo teniendo mayor comunión con el dueño de la santidad. ¿Queremos parecernos a papá? Tenemos que andar con papá, caminar con papá. Póngase de pie, por favor. Padre Santo, te pedimos en este momento que tú estés llamándonos a una transformación de nuestra vida de cristianos. Si bien es cierto que creemos que hemos llegado a cierto nivel importante de nuestro desarrollo, de nuestra madurez como hijos tuyos, cuando analizamos bien, apretamos la cabeza, tenemos vergüenza de ti y decimos, uy, qué poquitito. Y cuando leemos la Biblia y dice que si nos presentásemos delante de Dios, Dios nos diría, siervos inútiles sois. Entonces me preocupo todavía más. Y si tratando de hacer algo soy un siervo inútil, ¿cuántos serán aquellos que no hacen nada? Por eso, Señor, te pedimos que nos transformes en este tiempo para llegar a un nivel de crecimiento, aunque sea chiquitito, mínimo más, papá, de santidad. Pero que ese crecimiento chiquitito nos lleve a otro chiquitito, a otro más grande, y así, papá, por la obra del Espíritu Santo, que inició en nosotros la buena obra, haga crecer en nosotros la buena obra y lleve a su fin. Y maduremos por fin en la vida de Cristo, respondiendo a nuestra responsabilidad de congregarnos, de estar en la presencia del Señor, de venir a su casa y de compartir como hermanos el amor fraternal.